Imaginen esto. Un hombre confiesa haber cometido más de 300 asesinatos. La policía encuentra pruebas que confirman su historia. El mundo entero se horroriza con su caso. Las autoridades prometen que nunca volverá a ver la luz del día. Pero entonces el sistema falla. Pedro Alonso López, uno de los asesinos seriales más despiadados de la historia, recuperó su libertad en el 1994. Así mismo como lo escucharon. Este elemento recuperó su libertad. Pero, ¿cómo es posible que un hombre así haya sido puesto en las calles? ¿Quién permitió que ocurriera? Y lo más inquietante, ¿dónde está ahora? En Tras el Velo del Crimen, exploraremos la increíble liberación de Pedro Alonso López y el misterio de su desaparición. Yo soy su anfitriona, Liana Díaz, también conocida como Cubana 80. Cuando Pedro Alonso López fue capturado en 1980, las autoridades ecuatorianas se encontraron con un grave problema. Nunca habían lidiado con un caso de esta magnitud. La confesión de Pedro era escalofriante. Habían detalles que solo el verdadero asesino podía conocer. Habían cuerpos, habían pruebas. Pero el sistema legal de Ecuador tenía un límite. La pena máxima en ese momento era de solo 16 años en prisión. Imagínense eso. Sí, ustedes lo oyeron. 16 años por todas esas muertes. No importaba que él había admitido que tenía más de 300 crímenes. No importaba que los investigadores confirmaron su historia, que era verdad. El Código Penal ecuatoriano no contemplaba la cadena perpetua ni la pena de muerte. Así que en el 1983, Pedro fue condenado a 16 años en prisión y castigado, el castigo más severo que podría recibir. A pesar de la indignación del público, no había nada que se pudiera hacer. La ley estaba del lado de Pedro. Los años pasaron y, para sorpresa de todos, Pedro se convirtió en un prisionero modelo. Nunca causó problemas, no intentó escapar, se comportaba con calma y educación, y eso le otorgó beneficio. En el 1994, tras cumplir solo 14 años de condena, fue liberado por buen comportamiento. ¿Ustedes se imaginan eso? Mató más de 300 niñas, mas sin embargo lo dejaron libre a los 14 años de condena. Sí, fue puesto en libertad 2 años antes de lo que tenía que ser, de lo previo. El mundo acababa de cometer un error y no podía ser revertido. Pero Pedro Alonso López estaba nuevamente en las calles. El gobierno colombiano lo arrestó de inmediato al cruzar la frontera y lo acusó de un asesinato adicional cometido años atrás. Parecía que finalmente recibiría la condena que merecía, pero nuevamente la justicia falló de manera inexplicable. El tribunal colombiano consideró que Pedro era un hombre rehabilitado y lo sentenció a solo 3 años en un hospital psiquiátrico. Escuchen eso, en un hospital psiquiátrico. Cuando estos 3 años terminaron, lo dejaron ir. Pedro Alonso López salió caminando libremente en el 1998. Esta vez nadie lo siguió, nadie lo vigiló, nadie supo a dónde fue. Pedro Alonso López desapareció, como si nunca hubiese existido. Desde el 1998 no hay rastro oficial de Pedro Alonso López. Algunas teorías sugieren que volvió a Colombia
y retomó su antigua vida en las sombras. En el 2002, la Interpol emitió una orden de captura en su contra por un nuevo asesinato en Colombia, pero para entonces ya había desaparecido por completo. Otros creen que fue asesinado por alguien que lo reconoció o que se refugió en zonas rurales, donde nadie supo quién era. Las únicas pistas sobre su paradero son testimonios no verificados. Algunos dicen que lo han visto en las calles de Bogotá, otros aseguran que se oculta en las selvas amazónicas, algunos incluso creen que murió y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó con él. Lo único que sabemos es esto: Pedro Alonso López, el hombre que confesó haber asesinado a más de 300 niñas en 3 países, nunca pagó regalmente por sus crímenes. Y lo más aterrador es, si sigue con vida, podría estar en cualquier parte. ¿Qué ustedes opinan de esto? Pedro Alonso López es un caso que desafía toda lógica. No solo cometió una cantidad de crímenes sin precedentes, sino que la justicia le permitió caminar libre. Su historia es una advertencia sobre las fallas del sistema, sobre los vacíos legales, sobre lo fácil que es desaparecer en las sombras. Tras el velo del crimen. ¿Sigue vivo? ¿Estará muerto? Tal vez nunca lo sabremos. Pero si hay algo que nos ha enseñado este caso es que el verdadero terror no siempre está en las leyendas, sino en la realidad. Yo soy Liana Díaz, también conocida como Cubano 80, y esto fue Tras el velo del crimen. Manténganse curiosos, alertas y seguros. Recuerden, no todo lo que brilla es oro, y detrás de una sonrisa se encuentra un rostro que no conocemos e intenciones que no sabemos. Hasta pronto.